Bueno, vamos a retomar la jornada con la tercera contribución de la mañana, que corre a cargo de Julia García Yusta. Ella es una profesional técnica superior de prevención de riesgos laborales, socióloga industrial, mediadora laboral, con más de 27 años de experiencia en el área de PRL y servicios de prevención, tanto ajenos como propios de la empresa en la que trabaja, que es ASPI, donde lleva más de 25 años, especialista en el área psicosocial y de bienestar. También tiene una intensa actividad de información y hoy nos va a hablar un poco de toda la experiencia que ha ido adquiriendo en las evaluaciones psicosociales de los institutos y centros del CSIC en estos últimos años. Hola. Buenos días a todos y a todas. Un placer estar aquí con todos vosotros. En primer lugar, dar las gracias por esta invitación a participar en esta jornada tan especial e importante. En nombre de ASPI Prevención, a don Enrique Sastre, delegado institucional de la Comunidad de Madrid, y a toda la institución CSIC. Asimismo, agradecer a doña Ruth Jiménez Saavedra, de CSIC, y a todo su equipo de prevención. Dar las gracias también a los delegados de prevención, direcciones, gerencias, colaboradores preventivos, comisiones de igualdad, etcétera. Todos estos agentes sociales que nos han acompañado durante estos 3 años, por guiarnos y acompañarnos. También a mis compañeros de ASPI Prevención, Silvia, Manuel, y a todo el equipo de AFOR, porque sin ellos este proyecto no hubiera sido posible. Bueno, lo primero, contar un poquito que para nosotros esto nace de una licitación pública hace 3 años y cuando nos dieron el proyecto, el programa, pues no fue fácil porque era algo pionero en España, donde ASPI Prevención era la encargada de asumir este reto, que no conocía ninguna administración pública, y ha supuesto un programa pionero en España, donde hemos combinado la parte de formación, la parte de evaluaciones y la parte psicoemocional. Nadie sabía cómo enfocar este proyecto porque las partes no estaban acostumbradas, ¿no? Sí que estamos acostumbradas a la seguridad, higiene, ergonomía, pero cuando nos dan un proyecto para 17.000 personas, nos dan lo que es el programa y, como digo yo, búscate la vida, ¿no? Por lo tanto, ha sido muy importante. No ha sido fácil, ha sido algo, bueno, que hemos tenido distintas dificultades, pero sí que es verdad que todas las personas, los agentes que he nombrado antes, nos lo han hecho fácil. Al principio, bueno, nos empapamos, que es lo primero que hicimos, hablamos con todos, con los responsables de prevención y con todas las personas que conformaban los grupos de trabajo, que luego hablaré con ellos. Entonces, observamos, un poco como ha dicho Silvia, ¿no?, cómo es la entidad CSIC. Es muy compleja, es una administración que no se parece a las demás, porque sí que es verdad que es una gran organización, pero funciona como una microempresa, porque cada centro tiene su particularidad, cada centro es diferente y se gestiona con recursos diferentes. Entonces, aquello que partía desde la parte de prevención organizacional, que decían las personas el mismo cuestionario, pues como decía Silvia, muy bien dicho, el cuestionario no puede ser lo mismo, porque a lo mejor en un centro es totalmente diferente, no tiene los mismos puestos, no tiene la misma antigüedad, entonces varía. ¿Qué es lo que hicimos? Cuando me dieron el proyecto con mis compañeros, lo primero que hicimos es trabajar eso, observar, y de ahí trabajar en conjunto. Aquí recalcar que CSIC ha continuado su compromiso en prevención de riesgos laborales mediante el proyecto 360. Este proyecto ha apostado por la salud integral de todas las personas trabajadoras de CSIC,
y ha afrontado esta prevención de riesgos desde 3 perspectivas. La física, aquí estaba Marta, que la conozco mucho, a través de, importantísimo, esa vigilancia de la salud, ¿no? El estar con las personas en la parte psicoemocional. La labor del servicio de prevención junto con la parte de vigilancia es fundamental. La parte psíquica, que aquí hemos entrado nosotros y sí que después de 3 años vemos un gran cambio, ahora lo iremos viendo, ¿no? Desde dónde partimos a esa intervención que ha contado mi compañero Alejandro. Y la parte social, ¿no? Cómo interactuamos entre las distintas personas. El objetivo del programa estaba muy claro, pero es verdad que luego bajar a las personas, departamentos, es complicado. Era mejorar el bienestar psicoemocional de las personas trabajadoras de CSIC. Creo que, bueno, pues como decía antes, ha sido un camino que no ha sido fácil. Al principio tuvimos muchos obstáculos, ¿no? El llegar a bueno, pues haber elegido, porque al final, a través del servicio de prevención propio, nos decían un poco los centros, el ir a ese centro y contarle que veníamos a identificar, evaluar los riesgos psicosociales. Cuando ellos o ellas nos decían, es que yo tengo un problema muy grave de seguridad, de higiene, de ergonomía, entonces, bueno, pues ahí hicimos, bueno, un poco de terapia, ¿no? Un poco de terapia, de trabajar en conjunto, de hacer una cohesión de grupo para poder implantar y hacer las evaluaciones de riesgo. Hemos hecho todas las que teníamos en objetivo, ¿vale? Este programa se ha desarrollado en 3 etapas, a través de la etapa primaria, a través de formación, secundaria con las evaluaciones de riesgos psicosociales, que ahora contaré cómo las hemos hecho, y terciaria con el programa de acompañamiento que ha explicado mi compañero Alejandro. En la parte de la etapa de formación, hemos hecho formación a toda la organización de CSIC, de los riesgos psicosociales de su puesto de trabajo. Han sido 25 horas, que creo que ha sido un gran avance, porque si teníamos como población 17.000 personas, lo han finalizado más de 7.000 personas. Estamos hablando de un curso de 25 horas, que es verdad que al principio se hacía difícil, complicado, son horas, muchas horas lectivas, pero creo que hemos hecho un gran avance, más de 7.000 personas. Creemos que es un, bueno, pues es un hito muy importante. ¿Qué formación? ¿Cuál era el contenido? Pues esos factores y riesgos psicosociales, igual que en una evaluación de riesgos nos dan la formación de seguridad e higiene, consideramos que es necesario y obligatorio hacer esa evaluación de riesgos psicosociales y dar esa formación e información. Gestión y prevención del estrés en las distintas etapas. También explicábamos en esos contenidos formativos el manejo de situaciones de conflicto y prevención de la violencia laboral, porque estamos en una sociedad donde si vemos la televisión, vemos los medios de comunicación, al final, sociológicamente, llega a los centros de trabajo. También esa gestión emocional que creemos, ¿no? Y también dependiendo de las generaciones, es importantísimo trabajar para dar, y tenemos que dar herramientas y habilidades, ¿vale? También hemos trabajado, que creíamos muy importante, liderazgo saludable. Entramos en la parte de evaluaciones de riesgos psicosociales. Aquí decir que, bueno, que aunque yo me he centrado y mi equipo en la parte de evaluaciones, lo bueno es que hemos coordinado la parte de formación y la parte de apoyo psicoemocional. Entonces estábamos enterados entre todos. Teníamos un equipo de trabajo que hemos colaborado y trabajado muy conjuntamente con la parte psicológica, cuando pasaba algo, cómo hay que intervenir. Y bueno, pues aquí también teníamos, quiero decir, que teníamos un feedback muy importante, que si teníamos que llamar mañana, tarde y noche a personas responsables de CSIC, nos han contestado y lo han trasladado. También a través de los servicios de prevención,
también había necesidades, ¿no?, de hacer formaciones adaptadas a distintos colectivos. También lo hemos hecho con Marta también, hemos hecho distintas charlas, terapias, que bueno, pues era una demanda, ¿vale? Se han ido realizando estas evaluaciones de forma escalonada en los distintos centros. Cada centro de prevención les preguntábamos cada año cuáles querían hacer y hacemos una programación. Se han hecho más de 50 evaluaciones de riesgo. Lo que hemos querido hacer no es hacer muchísimas, como decía Silvia, sino que las hemos querido hacer de calidad. Por eso el proceso a veces se ha dilatado un poquito más. Aquí tenemos uno de los directores que luego nos lo comentará, pues a lo mejor el proceso, por la complejidad del centro, no podía llevar 15 días ni un mes. En algún caso ha tenido que ser 3 meses. Y luego hablaremos de otras técnicas que hemos utilizado, que nos hemos ido a 6, pero porque hemos hecho distintas intervenciones y hemos utilizado distintas metodologías, tanto cuantitativas como cualitativas. ¿Cómo hemos lanzado las evaluaciones de riesgo? Pues lo hemos hecho a través de cuestionarios que hemos enviado a las personas trabajadoras por correo electrónico. Aquí, bueno, pues también comentaba Silvia un poco que a veces es complejo porque el mandar un mail a las personas trabajadoras, si ahora os hago un test, un cuestionario sobre la carga de trabajo, los mails que leéis, pues algunos van directamente a spam o una carpetita que pone que no se recibe ni se... Bueno, pues ha sido complicado, ahora hablaré el grupo de trabajo, hemos trabajado mucho en la comunicación, el explicar, hemos hecho también para poder llegar a que las personas trabajadoras hicieran el cuestionario con... Esto fue una iniciativa tanto de los centros como del servicio de prevención propio de CSIC, de sus técnicos, el conectarnos en remoto con los trabajadores del centro, explicándoles el cuestionario, de qué costaba y cómo se cumplimentaba. Y ahí había una ronda de preguntas que a veces, ¿verdad, Silvia? Teníamos 70, 80 personas en un salón de actos como este, donde nos contestaban o nos hacían preguntas. Entonces, era en directo y explicábamos todos los ítems, cómo lo íbamos a medir y cómo había que cumplimentarlo, porque es muy importante, ¿no?, el poder llegar a todas las personas. Estas evaluaciones de riesgo constan de una parte cuantitativa, es, bueno, pues como todas las metodologías, un análisis estadístico de esos datos, y de una parte cualitativa que es la interpretación de esos resultados. ¿Cómo hemos hecho el trabajo de campo, que para nosotros ha sido fundamental? Pues hemos creado un grupo de trabajo donde, bueno, pues gracias a la formación o la iniciativa, o nos encanta el mundo de la investigación, hemos cogido las distintas metodologías que para nosotros pues son muy adecuadas y hemos copiado lo que nos parecía, bueno, que nos podía resultar con la particularidad de CSIC positivo. Hemos contado con los representantes de los trabajadores, que hoy me ha alegrado mucho, ¿no?, de ver a ciertas personas. Creíamos que era fundamental, ¿no?, contar con la representación, porque por una parte teníamos a direcciones, gerencias, a los comités de igualdad, que no sé si habrá hoy aquí alguno de sus miembros. También ha sido muy importante, ¿no?, que nos dijeran estudios que tenían, el feedback, qué pensaban, qué podíamos mejorar. Servicio de prevención propio de CSIC ha sido fundamental porque la primera parte, antes de hacer las evaluaciones, nos reuníamos con las partes. Entonces nos contaban un poco toda la particularidad del centro y cuando íbamos al centro y hacíamos ese grupo ya conocíamos la entidad. Luego nos metíamos, bueno, pues como todo, digitalización, internet, investigar, ¿no? ¿Qué vamos a investigar? Si hacemos IRNAS, que luego viene el director, tenemos que saber, ¿no?, cuál es su estructura, su organigrama, cuáles son los puestos. Nos parecía fundamental. Ahí también todo, que lo que hemos hecho son actas, donde dejábamos reflejado quiénes formaban, qué cargos y qué es lo que pactábamos en cada reunión. Colaboradores preventivos, que es una figura que nos parece fundamental desde nuestro punto de vista, que los distintos centros, ¿no?,
Es una tendencia que es muy interesante como facilitadores y ayudas, ¿no?, a esas direcciones, que a veces pues una de las partes de la administración es que hay pocos recursos. Y nosotros como asesoramiento. ¿Cuáles son las etapas que hemos seguido con las evaluaciones de riesgo? Pues lo primero, lo que os decía, ese grupo de trabajo que nos parecía fundamental, donde estuvieran representados todos los agentes del centro. Les hemos explicado, porque nos parece fundamental que conozcan la metodología, qué se mide y cómo se mide. Hemos hecho un cronograma y un calendario de actuaciones donde poníamos el foco cuando iniciamos y cuando finalizamos. Tiene que ser un proceso organizado y planificado. Hemos realizado distintas reuniones de trabajo, trabajando las unidades de análisis porque nos parecían fundamentales. Hemos llegado a tener en algunas ocasiones hasta 4 reuniones. Creíamos que era necesario, no importaba el tiempo, sino que importaban los resultados, ¿vale? Entonces, en algún caso, y lo que os comentábamos, nos conectábamos en remoto con el personal del centro para que nos conocieran, y esa parte de confidencialidad, anonimato, que se atrevieran a rellenar la encuesta, que éramos alguien externo y objetivo, y eso sí que nos ha funcionado. Hemos realizado la estratificación, que ha sido muy compleja en algunos casos porque teníamos que hacerla ad hoc, donde trabajábamos los puestos de trabajo, departamentos, antigüedades, personal a cargo, y en ese caso lo que queríamos era guardar la confidencialidad, entonces teníamos que tener una muestra adecuada y suficiente. En algún sitio, en alguno de los centros, hemos tenido que agrupar, porque direcciones, gerencias, había 3. Por lo tanto, lo que hacíamos era pasarlo al grupo que era más homogéneo, ¿vale? En algunos también personal técnico, servicios generales, pues al final a lo mejor nos salían 1 de biblioteca, 3 de mantenimiento. Bueno, pues lo que hemos trabajado con el grupo ha sido un consenso de cómo establecíamos, ¿vale? También hemos partido de que mínimo teníamos que tener 10 personas que participaran para poder analizar esos datos, porque si no, hacíamos un agrupamiento global. La siguiente etapa, muy importante, es la campaña de comunicación que hemos llevado a cabo. Aquí guiábamos a los centros, a las direcciones y gerencias, de qué mail o qué comunicado tenían que enviar para que las personas supieran rellenar el cuestionario y cómo debían de cumplimentarlo, cuándo empezaba y cuándo finalizaba. La siguiente etapa es, una vez que hemos lanzado el cuestionario, hemos seguido todas las semanas. La verdad que yo a veces sueño con los datos de participación todavía, donde cada semana seguíamos las unidades, si podíamos analizar o no, si llegábamos el 20, el 30, el 50. Bueno, pues aquí consideramos en global que ha sido un gran éxito. La mayoría de los centros hemos tenido más de un 60% de participación. Creemos que lo de crear el grupo y hacer esa campaña de difusión ha sido fundamental. Incluso en algún centro hemos llegado a un 90%. ¿Ahí qué nos quiere decir? Pues que ha habido una implicación muy importante de todos y todas. En algunos centros, no solamente si habíamos pactado 3 semanas, si nos faltaba un 3%, un 5%, hemos vuelto a hacer otra campaña algún viernes y hemos conseguido hasta el 60%. Y como decía Silvia, en los sitios donde no hemos conseguido ese 50-60%, hemos obligado un poco, entre comillas, a las direcciones y gerencias a hacer técnicas donde nos hemos mojado en el informe y hemos dicho que como no era representativo y no sabíamos por qué no teníamos esos datos, teníamos que conseguir que las personas participaran. Una vez que hemos cerrado el cuestionario, lo que hacemos es un procesamiento y análisis de datos. El equipo técnico nos ponemos a analizar, a cruzar, y de ahí establecemos unas medidas preventivas que convocamos a una reunión final
en la que explicamos al grupo cuáles son nuestras conclusiones. Nuestro trabajo no queda ahí porque trabajamos en conjunto esas medidas. Es verdad que es complicado, intentamos aterrizar, no poner medidas, que es uno de los problemas que tenemos hoy en psicosociales, poner medidas globales donde todo el mundo escribe y eso se queda en el cajón. No, queríamos poner pocas medidas preventivas, pero que fueran efectivas y que tuvieran impacto, y que al final nuestro propósito es mejorar los riesgos psicosociales. Hemos trabajado con ese grupo de trabajo, nos hemos emplazado, incluso otro día, con esas medidas. Esto, también hemos hecho, lo que decía Silvia, una triangulación de datos, donde nos salían unas medidas, pero resulta que administración, dirección, gerencia nos decía que eso ya lo tenían. Que ese procedimiento, por ejemplo, pongo un ejemplo de gestión de conflictos, lo tenían, entonces no vamos a poner a hacer un protocolo. Lo que tenemos que hacer es reforzar, implantar, comunicar. Entonces eso, bueno, pues muy importante. Una vez que hemos acabado nuestro proceso, emplazamos al grupo, ellos quedan para seguir trabajando en esas medidas, es decir, no dejar ese informe, sino que se siga trabajando, donde ponemos una planificación y una prioridad, 1, 2 y 3, y ahí como todas las evaluaciones, 3, 6 meses, 12, donde ASPI, ahí hemos determinado la urgencia y la prioridad. Una vez que el grupo se ha reunido ya por su cuenta, con todos los agentes, lo que han hecho es una campaña de difusión de los resultados, diciendo los resultados globales y las áreas de mejora que se van a hacer en los próximos meses y años. Aquí también creo que ha sido algo muy positivo porque se ha hecho presencial en un salón de actos donde a la gente, bueno, pues ha tenido la oportunidad de hablar o de opinar. Un ejemplo de estratificación utilizada en CSIC, pues hemos trabajado. Sabéis que hoy en día, ¿no?, en el mundo sociopolítico en el que vivimos, pues el tema de género es fundamental. Hemos trabajado, hemos visto diferencias importantes entre lo que piensan las mujeres, los varones u otros, que también hemos tenido, bueno, pues es un cambio para nosotros también, donde hay personas que ya han ido contestando. La edad. Aquí hemos trabajado tramos de edad, nos parece fundamental ver las diferencias de opinión entre las personas de 30, menos de 30, o las personas que llevan en CSIC 30 y 40 años. O sea, es un abismo, ¿no?, lo que piensan unos u otros. Lo cual nos quiere decir que en función de los resultados tenemos que adaptarnos. Los puestos de trabajo, pues es importante, no tiene nada que ver personal que se dedica a la investigación con personal técnico o con servicios generales. También importante la antigüedad, ¿no? Aquí, en función de la encuesta, bueno, pues es muy determinante los que piensan, los que menos años llevan a los que llevan más. Y en la administración pública creemos que es importantísimo trabajar el tipo de contrato, ¿no? Un poco de si es contratado o si es personal funcionario laboral fijo. Lo tuvimos que unir porque a veces nos quedaba esa diferencia de contratos, no garantizaba sino la confidencialidad y el anonimato. Sabemos que hay diferencias, pero no podíamos utilizarlo. ¿Qué metodología hemos utilizado? Hemos utilizado Mentally Pro, que es otra metodología que también se utiliza, es más novedosa, y evalúa la exposición a 14 factores de riesgo. Mentally lo que hace es compararte con respecto a tu sector. Entonces, lo que hemos hecho, que sí que es verdad, ahora lo veréis un poco, compararnos no con cualquier administración, sino con la de investigación, universidades, que se parecía más, el grupo de trabajo establecimos, que se parecía más a lo que realmente hacía CSIC. Estos son los ítems que hemos trabajado, bueno, son muy extensos, son también muy parecidos a ISTAS, FSICO, donde hemos trabajado el estilo de liderazgo, carga y ritmo, conciliación, carga mental, información y transparencia, etc. Resultados globales, un poco lo que he sacado, el otro día estaba viendo un poco todas las evaluaciones que hemos hecho en 3 años y estuve haciendo, bueno, pues una labor de investigación, cuáles eran los factores de riesgo, cuáles eran,
más afectados o cuáles eran los puntos fuertes, ¿no? Lo que las personas trabajadoras de CSIC valoran más positivamente. Eso no quiere decir que no haya riesgo, porque podemos tener que unos puestos estén mejor, pero eso no quiere decir que no hayamos trabajado con el grupo de trabajo en mejorar en ese grupo. El desarrollo profesional, lógicamente, os dedicáis al sector de la investigación, entonces, por excelencia, es el punto fuerte, ¿no? El desarrollo profesional de las personas, su carrera. Aquí sí que veíamos, también bajando un poco a unidades, que, por ejemplo, en servicios generales, lógicamente, teníamos una desviación. Por eso trabajábamos con el grupo de trabajo esas medidas ad hoc para poder mejorar en esos puestos. Contenido, qué es lo que hacen y cómo se hace, también nos aparece muy bien puntuado. Gestión del cambio, y aquí, bueno, pues lo que hacemos es, vemos que las personas, con todos los cambios de la sociedad y de que al final se transponen a la organización, las personas, da igual la edad, están gestionando bien ese cambio. Se están adaptando a los nuevos cambios, a las nuevas políticas y a los cambios de organización. Con respecto a equipos de trabajo, también destacar que nos parece importante y destacable que, por ejemplo, pues en tecnología, en digitalización, en aplicaciones, pensábamos que nos iba a sacar desviado, pero no, se está valorando el esfuerzo. Eso no quiere decir que, bueno, pues que no demos unas medidas preventivas, de que, por ejemplo, aquí sí que veíamos, cruzábamos un poco el tema de la edad, los mayores de 50, en los cuales me incluyo, pues tenemos dificultades, no problemas, pero dificultades en el tema de la digitalización, los programas. Entonces, lo que trabajábamos con el grupo es formar, pero no un manual que te den, porque ni el de la lavadora te lo lees. Quiero decir que alguien que venga y que te hable tu idioma y para poder mejorar eso, ¿vale? Y con respecto a desempeño de funciones y responsabilidades, también nos sale positivo en la mayoría de los casos, donde al final son roles, ¿no? La función que desempeñas y cómo la desempeñan, la mayoría de las personas la tienen clara. Como factores de riesgo más afectados, puntos de trabajo prioritarios en los próximos meses, años. Bueno, pues también lo decía un poco Silvia antes y mis compañeros, están, si veis los ítems muy relacionados, que si hacemos medidas preventivas en uno, iría en cascada, mejoraría los otros, en carga y ritmo, carga mental, tiempo de trabajo y conciliación. Si ahora os hacéis el sector de la investigación, el propio test, ¿qué queréis? Vida, conciliar. Está claro que dentro del sector de investigación, pues si tú tienes un animalito o si tienes cualquier cosa que estés estudiando, trabajando, pues lógicamente es tu vida. Pero es verdad que las nuevas generaciones demandan otras cosas. Ahí está una de las partes de CSIC, ¿no? El encajar las distintas generaciones y trabajar, que también el animal es importante, la persona también, y el poder conciliar, ¿no? La recompensa social, ¿no? También al ser una administración pública, nos sale en otras, también esa desviación es muy común entre lo que tú haces y cómo te sientes compensado. Y una de las áreas de mejora que también y los distintos centros están trabajando, ¿no? Como se ha dicho antes, es mejora o un cambio, ¿no? Hacia el estilo de liderazgo, que no se base en el liderazgo tradicional, sino que combine un poco esas distintas generaciones. Tenemos que hacer un cambio, igual que nosotros con nuestros hijos, sobrinos, o sea, tenemos que intentar todos juntarnos y hablar un idioma que compartamos. Una vez que hemos acabado esas evaluaciones, como os comentamos, hemos hecho unas medidas preventivas adaptadas a esas particularidades. ¿Qué otras cosas hemos hecho muy interesantes, aparte como medidas preventivas en esa evaluación de riesgos? Pues evaluaciones de riesgos cualitativas, donde hemos bajado más por qué han contestado eso, queremos saber por qué lo han contestado y qué es lo que opinan, por qué nos han salido esos factores de riesgo desviados. También de esas evaluaciones de riesgo hemos obligado, implantado o nos han propuesto hacer formaciones a medidas
que nosotros creemos desde ASPI que tienen que ser presenciales. Está muy bien el aula virtual, el aula online, pero cuando hay que trabajar conductas, personalidades, conflictos, creemos necesario trabajar esa cohesión de grupo y compartir. También reuniones one-to-one de las personas responsables con los equipos. Esto también nos lo demandaban los propios trabajadores, de que su persona responsable, le escuche un poquito, ¿no? Un poquito. Dentro del día a día, pues es algo que tenemos que cambiar. Que tú tienes 1000 cosas, vas en piloto automático, pero cuidar y querer al equipo es fundamental para que todo funcione. Reuniones departamentales también, porque nos hemos dado cuenta en algunos centros de CSIC que convivían juntos en edificios que están enfrente y no se conocen. Entonces nos llamaba, ahí hacíamos, ¿no? una investigación sociológica de por qué no se conocen, ¿no? Entonces, bueno, pues nos parece muy importante también en departamentos unir esas sinergias, ¿no? De colaboración, porque ahí nos salían un montón de ladrones de tiempo. ¿Por qué? Porque no había comunicación. Cada uno está en su laboratorio y no sabe nada, ni sabe la parte de administración, porque en administración tienen esa carga. Entonces, lo que hablábamos un poco, ¿no? El conocernos, ¿no? Esa empatía entre departamentos, el conocerla. Asambleas también en los distintos centros se han empezado a hacer. La periodicidad no les hemos obligado, no queremos agobiar. Sí que es verdad que a través del grupo de trabajo ellos han emplazado, ¿no? Manuales de acogida, nos parecía importantísimo ponerlo como medida preventiva para que cuando entre alguien se sienta acogido, le cuenten todos los recursos, cómo se trabaja. Y un proceso de onboarding, ¿no? No que le dejen ahí, sino que le sigan unos meses, ¿no? Hasta que aprenda. La base del aprendizaje es fundamental. Y en algún caso, pues también se han hecho protocolos de gestión de conflictos. Aquí tenemos que dar la enhorabuena porque aquí tenemos en representación los primeros centros de evaluación cualitativa. Luego nos contará un poco la experiencia. Ha sido IRNAS, Estación Biológica de Doñana. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues nosotros creíamos fundamental no solamente quedarnos en los datos estadísticos, sino conocer por qué habían salido y que nos explicaran y orientar esas medidas preventivas. ¿Qué propusimos una vez que se pusieron en contacto con nosotros direcciones y gerencia? Pues trabajar con el grupo de trabajo, hacer focus group, donde la muestra la elegía ASPI mediante fórmula aleatoria, elegíamos en función de las unidades de ese análisis que habíamos elegido, elegíamos al azar mediante una fórmula a las personas. Hicimos bastantes focus group, los que nosotros desde ASPI considerábamos en función de la muestra, y hicimos grupos de 9-10 personas, hora y media de duración, que no se querían marchar, con lo cual nos parece muy importante, pero es verdad que tenemos que ser muy estrictos con los tiempos. Y ahí, bueno, el primero luego nos contará la experiencia, había mucha expectación de que no iban a participar. Aquí dar las gracias, que está Alicia, en IRNAS tuvimos un 100% de participación de la muestra que había elegido ASPI. Nos pusimos en contacto y les decíamos, si no quiere que vaya al siguiente, pero que tienen que estar los grupos llenos, una participación de un 100%. Además, muy contentos porque luego en el LinkedIn o en redes sociales hay personas que nos escriben. Por lo tanto, creo que hubo un impacto, ¿no? ¿Qué metodología trabajamos? La metodología DAFO, donde trabajamos con los grupos, los distintos grupos, las fortalezas y las oportunidades. Nos parece importantísimo que un informe lleve no solo lo malo, debilidades o amenazas, sino qué tiene bueno el centro y tiene que mantener, cómo lo perciben sus trabajadores. Muy importante. Ese grupo nos daba unas medidas preventivas muy adaptadas, además las poníamos por el grupo y esas áreas de mejora. También de esas evaluaciones de riesgo generábamos unas
formaciones presenciales a medida. ¿Cuál ha sido un poco la demanda y las conclusiones a las que hemos llegado? Pues hemos hecho distintas y bastantes formaciones en gestión de conflictos y en liderazgo saludable, donde dábamos herramientas y habilidades a las personas que dirigen para poder llegar a las personas. La prevención terciaria la comunicó mi compañero Alejandro, ya os lo ha explicado. Y bueno, como conclusión final, agradeceros vuestra escucha y queríamos transmitir que para nosotros creemos que ha sido un proyecto muy importante que ha impactado. Es verdad que queda mucho camino por recorrer. Valoramos positivamente ese cambio desde el inicio, donde yo contaba antes tomando el café, que a veces lo hicimos por imposición desde el cariño, ¿no? Te ha tocado y hay que hacer la evaluación de riesgos, pero en el tercer año es como que el chip, ¿no?, de direcciones, gerencias, sí que notamos un gran cambio hacia la mejora de los riesgos psicosociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.